Queremos compartir esta noche junto con el doctor Omar Videa algunas recomendaciones sumamente importantes y alguna información en 6 gráficas que son realmente oportunas para este momento. Hay más circulación y más actividad económica. ¿Necesaria? Por supuesto que sí. Y eso no se puede evitar. Y es un proceso que continuará. Esperemos que continúe en su proceso ordenado, inteligente, responsable, para que no volvamos atrás. Pero para no volver atrás implica responsabilidad de la población y también hay una responsabilidad de parte de las autoridades. De la población en acatar las medidas de bioseguridad y de las autoridades ir a buscar dónde está el virus y tomar las medidas pertinentes para evitar que continúen los contagios. Doctor Omar Videa, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Ricardo Melgar. Es un gusto estar con usted y su teleaudiencia. Gracias. La primera gráfica, el abordaje diagnóstico de la pandemia. Y tiene 4 datos sumamente interesantes. Doctor, por favor. Sí, los días de pandemia acumulados hasta el día de ayer son 200 días, de los cuales se han efectuado 175.217 pruebas las que se han procesado, con una positividad en el país del 42.86%. Esa es la positividad actual en 29 semanas de pandemia. Y lastimosamente hemos llegado a testear como país solamente el 1.9% de todos sus habitantes. Los casos COVID-19 según la ocupación en Honduras, una gráfica que usted mostró el jueves pasado y la actualiza esta noche, doctor. Sí, en la actualidad de esta situación es que tenemos al 41% de las personas que manifestaron una ocupación u un oficio, que son las empleadas domésticas remuneradas. Luego, posteriormente, con un 15% se encuentra la población del sistema sanitario, con un 15%. Y luego tenemos los cuerpos de seguridad, que ocupan un porcentaje importante, con un 13%. Y luego vemos la parte del comercio, luego seguido por la parte de la agricultura, los motoristas, los operarios con un 6% y finalmente con un 3% el personal docente que está actualmente de diferentes formas llevando a cabo el proceso educativo a nivel nacional. Es importante mencionar de que son las empleadas domésticas remuneradas por ese contacto que existe en la entrada, salida de los hogares, recibimiento de productos y el hecho de estar en la exposición directa, acudir a supermercados, acudir a mercaditos, a pulperías cercanas. Eso le da un incremento en el grado de exposición y que por ende se incrementa el contagio. Una gráfica que impactó mucho, doctor, es las condiciones que aumentan el riesgo de fallecer por COVID-19 en Honduras. Sí. En esa gráfica vemos que la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y las cardiopatías son las más importantes. Tener diabetes, de las personas que fallecieron en el país, manifestaron el 25% al momento de su ingreso que tenían diabetes mellitus. Y diríamos que es la enfermedad o la comorbilidad número 1 de mayor riesgo en el país para fallecer. Luego está seguido de la hipertensión arterial, de las enfermedades del corazón, llamadas como cardiopatías, y la obesidad. En este grupo podemos establecer que encontramos el 65% de las causas del por qué falleció una persona o lo que estaba ligado. Pero en el otro extremo, en la pantalla, en la barra de color verde, también es muy importante, porque hay un 24% de las personas que no manifestaron haber o padecer de algún tipo de enfermedades al momento del ingreso y que después fueron contabilizadas como con el porcentaje del 24% a lo que se llama sin comorbilidades o sin enfermedades. O sea, aproximadamente 2 de 10 personas que fallecen en el país no tienen ninguna de estas condiciones preexistentes como se ven en las barras de color azul. Doctor, y esto es importante para todos, los tiempos de alerta en el COVID-19. Esta gráfica es sumamente importante porque habla del periodo de incubación y los síntomas. Sí, previo a ello hablamos del factor de riesgo, de los riesgos que existen para que uno pueda llegar a complicarse y terminar falleciendo. Por ejemplo, en la primera vemos nosotros que el riesgo se incrementa, tanto la comparación de hombres con mujeres. Sabemos que en el país prácticamente el contagio es muy similar, pero al momento de valorar
el tiempo en relación al género, fallecen más los hombres y nosotros tenemos un riesgo más del doble en comparación a las mujeres de fallecer. Y en relación a ese tiempo, a esa gráfica que hemos adaptado para que la Clínica de Atención Médica Integral CAMI ha adaptado para poderlo llevar a un lenguaje comprensible, vemos que existe un periodo de incubación, que ustedes lo ven en el extremo izquierdo de su pantalla. Ahí está el periodo de incubación y comienza desde -5 hasta 0, hasta el inicio de los síntomas. Sabemos que ese periodo puede extenderse hasta 14 días, pero normalmente en los primeros 5 días desde que el virus ingresó a nuestro cuerpo se van a dar los síntomas en los que van a desarrollar síntomas, que sabemos que es aproximadamente en el país un 40% de los sintomáticos. ¿Y qué ocurre en esa gráfica en tiempo? Desde el día 0 hasta el día 7 es el tiempo donde están los síntomas clásicos, que los hemos puesto ahí como la fiebre, la tos, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, la fatiga, la pérdida del apetito, la pérdida del gusto, la pérdida del olfato. Entonces, todos esos síntomas se dan desde el día 0, desde el inicio, hasta el día 7. En el día 7, como ven ustedes, se parte esta gráfica desde el 0 al 14. Desde el día 7, síntomas clásicos. Desde el día 7 hasta el día 14 es donde puede empezar lo que se llama disnea, que es la dificultad respiratoria. En el día 7 del inicio de los síntomas es cuando el 40% de las personas sintomáticas pueden empezar con problemas respiratorios. ¿Cómo podemos evitar esto? Si en los primeros días del inicio de los síntomas nosotros alzamos la mano y pedimos ayuda, vamos a evitar caer en ese 40% de la probabilidad de desarrollar complicaciones pulmonares. Y vean qué importante el siguiente dato, porque nos establece que aproximadamente el 14% de las personas en esta fase, de las que enferman y tienen síntomas, van a llegar a tener una enfermedad de condición severa. Y va a haber un 5%, y estos severos, hay que decirlos, estos 14% son las personas que van a necesitar obligatoriamente hospitalización. Eso es obligatorio, porque estos que están catalogados como severos son los que necesitan oxígeno, son los que tienen sus pulmones en un 50% comprometidos, o sea, ameritan indiscutiblemente un manejo hospitalario.